Ya empezamos. Creo que no ve mi... ¿Ve mi Word ahí? Hola, hola. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Sí, Porque profe, sí se ve. generalmente pues, me indica acá en un color en los costados, pero como no me está indicando, entonces tenía esa dudita. Bueno, entonces ahora vamos a aprender cómo se derivan funciones implícitas. Ya les expliqué qué significa una función implícita. Cuando no tenemos despejada la z o no tenemos despejada, por ejemplo, la w o la u o lo que sea. Lo que se hace en este caso es ponerle cero a la función principal. Por ejemplo, si yo usaba esa diferencial total, entonces yo podría haber sacado de ahí, por ejemplo, despejar. ¿Despejar qué cosa? Esta de y sobre de x. Nosotros teníamos en la anterior esto. Tengo acá, justito tengo acá conmigo, entonces puedo mostrarles. Esa es mi diferencial. Para que podamos tener una fórmula para lo que sería nuestra implícita, entonces usamos esto, así. ¿Y qué me dice acá? Que le pongamos 0 a la z, o sea, la función le llamamos 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este caso, si yo le estoy llamando, por ejemplo, f a mi función, entonces yo puedo ponerle acá que es f, y a este le llamamos 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra función va a ser 0, nuestra función z. Y de acá sacamos entonces, fíjense que es facilísimo. Yo quiero, por ejemplo, tener de y sobre de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mandar al primer miembro esto que tenemos aquí. Entonces, si le mandamos al primer miembro, ¿qué va a ocurrir? Esto pasa con signo negativo. Así, menos. Así tengo. Pero yo quiero, ¿qué cosa? Yo quiero de y sobre de x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Todo esto que tengo acá, paso al primer miembro y la de x que está multiplicando, traigo aquí. Y ahí tengo esta expresión que tengo ya acá a la vista. Fíjense, de y sobre de x, o diferencial y sobre de x, por lo que acabo de explicarles. Este negativo que está acá, está aquí. La diferencial, o sea, la derivada de la función con respecto a x queda arriba y la derivada de la función con respecto a y va para abajo. Y ahí entonces yo tengo u obtengo cómo podría ser mi derivada implícita sin ningún problema. Entonces le voy a dejar acá para que se acuerden cómo hicimos el despeje. Entonces me dice en este caso, en el otro caso, cuando tenemos, por ejemplo, que la función está en x y z, hacemos también igual a 0 en esta parte, en la que es más larguita, que sería esto. Entonces, si hacemos que sea 0 la w, entonces vamos a tener que tener dos expresiones ahí. ¿Por qué? Porque uno va a ser con respecto a y el otro va a ser con respecto a x. Y si yo miro acá, lo que tengo directamente que es, yo sé que diferencial y sobre diferencial x, esto significa qué cosa para mí en términos cristianos. Eso significa en términos cristianos y prima para mí. Y eso era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba tener despejada la y', que es la función principal, en una derivada implícita. Esto es lo que está pasando acá. A ver si se dan cuenta. Esto le voy a dejar también ahí para que no se olviden nunca. Y si tengo entonces tres variables, en este caso que era la w, entonces voy a tener estas dos expresiones. La z sobre de x y la z sobre de y. Entonces, si es con respecto a x, tengo la diferencial, o sea, la derivada parcial de la función con respecto a x dividido la derivada de la función con respecto a z. Y si tengo con respecto a y, entonces y va arriba y z va abajo. Y así nomás se hace para la derivada implícita. ¿Esto qué va a significar para mí? Y va a significar, obviamente, ya
dos funciones, pero en este caso me está diciendo que si yo estoy diciendo z y x, entonces la y se mantiene como constante, por eso no aparece acá. Si yo estoy haciendo dz sobre dy, entonces estoy diciendo que la x es constante, por eso no hacemos eso. Bueno, tenemos un ejemplo acá que tiene en el librito y fíjense cómo yo me doy cuenta. Me acuerdo que el semestre pasado ese fue un problema en el examen, porque me decían los alumnos, o mis alumnos me decían, profe, pero ¿cómo yo iba a saber si voy a derivarlo normalmente o como implícita? Y no me pueden decir que no se dan cuenta de que esta es una implícita. Nosotros nunca vamos a tener una función igualada a 0 o igualada, por ejemplo, a es igual a 2, así de esta forma. ¿Por qué? Porque podría haber escrito de esta forma también. Pero ¿qué pasa acá? Yo no veo en ningún lado z es igual a tanto o w es igual a tanto o lo que sea. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta de que es implícita, o sea, que no está despejada la variable independiente. En este caso, la variable independiente, ¿quién es? Y es z, porque no tengo ahí nada de z. Bueno, o sea, yo sé que es z porque tengo x e y, tengo dos variables independientes. La z no está, pero yo sé que la función principal es una z, por decirlo. Bueno, como tengo solamente dos variables x e y, entonces voy a tener que usar ¿qué cosa? Voy a tener que usar esto que acabo de obtener acá. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la derivada de la función con respecto a x y necesito la derivada parcial de la función con respecto a y. Entonces, fíjense acá, cómo tengo, y empiezo a derivar. Con respecto a x, cada uno en su lugar. Entonces voy a tener 2 por 2, 4x, menos y acá ya no tengo nada de x, entonces es 0. Después voy a necesitar con respecto a y, esto es 0, me va a quedar menos x, y acá me va a quedar más 3 por 2, 6y. Y el otro es constante, entonces es 0. Pongo ahí a la vista mi función, mi formulita, o sea, mi ecuación. Entonces tengo que de y es igual a menos de f, o sea, derivada parcial de la función con respecto a x, dividido la derivada parcial de la función con respecto a y. El negativo, obviamente, ya les mostré de dónde salió. Entonces tengo menos 4x menos y, que está aquí, y con respecto a y, que tengo acá, menos x más 6y, que está acá abajo. Y acá ustedes tienen dos posibilidades para dejar cheto el resultado final. ¿Y qué pueden hacer? Pueden este negativo multiplicar por arriba, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a cambiarle el signo. Entonces voy a tener x y positivo y al otro le pongo el negativo para no dejar este negativo acá adelante que es feo. Y el otro solamente le cambio de lugar. Fíjense, 6y y menos x. Nunca jamás de los jamases hagan, por ejemplo, que este negativo le afecte a arriba y también al de abajo. O le afectan al de arriba o le afectan al de abajo, pero no a los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ahí entonces, si yo hago otra vez, quiero otra vez mi expresión original, no voy a poder replicar. Entonces, si tiene un negativo delante y tienen una expresión de suma o resta como fracción, entonces le tienen que afectar solamente o al numerador o al denominador, pero no a los dos al mismo tiempo. Por eso cuando yo estoy usando o es excluyente, así como habíamos visto alguna vez en probabilidad. Cuando yo digo o Pedro o Ana, pero no los dos al mismo tiempo. Si yo digo Pedro y Ana, entonces ahí sí le va a afectar a los dos. Pero atiendan bien esas cuestiones básicas de álgebra. Bueno, a ver, entonces vamos a mirar unos ejercicios rápidos aquí. Me dice, hallar diferencial y sobre diferencial x. O sea, me dice directamente hallar y prima. Por derivación implícita. Apela hipotada que corrija, apela los ya sea con el examen, por derivación implícita. Yo nunca de los nunca le voy a poner esto así. Le voy a decir directamente así. Hallar diferencial y sobre diferencial x. Y yo, estudiante universitario de cuarto o quinto semestre, tengo que darme cuenta si esta función está siendo en forma implícita o explícita. Y nunca tampoco toquen, así como les dije al principio. A veces ustedes despejan porque demasiado saben hacer, pero hacen tonterías. Eso no se hace. Y les digo así con toda
la vehemencia, por decirlo, para que se acuerden, para que les entre en la cabecita, porque esa cabeza pues es enamorada y a veces me escucha, pero entra a un lado y le sale otro lado. Entonces por eso estoy gritándoles. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que van a decir así? Ay, jue, ay, cuera ni que ya, o tipo, santo de Dios, no sé qué lo. Bueno, basta. Ish. Esto después se hace público. Yo no puedo. La vez pasada no sé si llegaron a ver ese video que me cagué de la risa porque era un profesor de primaria, no sé qué, creo que era de México. Y era de preescolar, creo que era, o de primaria. Entonces, hoy vamos a hablar de la paciencia, no sé qué decía. Y el otro decía, la paciencia, o sea, hola, profe, hola, no sé qué, la paciencia, profe, acabo de levantarme. Dios mío, era insoportable esa clase y se hizo viral. De eso es lo que yo tengo miedo también. Ustedes son medio, no son para confiar. Ustedes cuando le quieren a alguien, le quieren, y cuando le quieren les dijo así o les dio mal, ya veo en dónde termina después. Bueno, a ver, entonces voy a necesitar la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces, todo tengo que derivar. Entonces voy a tener ¿cuánto? 2 por 2, 4x, más, acá con respecto a y me va a quedar ¿cuánto? 3y, y me va a quedar menos de este 1. Y todos estos ya son constantes. Entonces ya no toco eso. Ahora voy a hacer con respecto a i. Entonces, con respecto a i, voy a tener, voy a mirar. Y entonces, con respecto a i, esto es 0. Si es con respecto a i, esto me va a quedar 3x. Este es 0, este me va a quedar ¿cuánto? Más 1. Y el otro me va a quedar menos 2i. Así. Y ahí ya termino. Y ahora ya es llevarlo acá. Voy a poner así mismo y ahí le cambiamos. Más rápido así. Les conviene que hagan así como les estoy mostrando, que hagan así aparte su derivada. Porque a veces cuesta y eso. Bueno, entonces, con respecto a x es esto. Aquí, copiamos aquí. Y el otro, con respecto a y, copiamos esto. Lo que tengo que mirar también, en algunos casos, podría simplificar. Oh, por ahí, no sé, ya tienen el resultado ya a la vista y ya tienen, entonces ni miren esas cosas. Podría simplificar en el sentido de, puedo tener algún tipo de factor acá y le saco así y le dejo más chuchi. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá decido a quién le cambio de signo, o el de arriba o el de abajo. Como el de arriba ya tengo correctamente, entonces puedo dejar así mismo como está. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. 4x más 3y menos 1. No le cambia a este. A este sí le voy a cambiar. Pero entonces voy a tener que poner en algún lado ese negativo. Y voy a mirar quién es el que tiene negativo. Y el que tiene negativo acá es el 2. Entonces este negativo le multiplica todos los signos de abajo y voy a cambiar todito. Entonces me va a quedar 2y. Después puedo poner, por ejemplo, menos 3x. Y después menos 1. Ahí está. ¿Ven? O si quieren hacer el de arriba, entonces le cambian de signo y ponen primero, por ejemplo, el 1, después el otro y después el otro. Sin problemas. Ahí ya no hay una regla que les diga tienen que hacer así porque es así. No, ahí ya es cuestión de elegir cuál me conviene por decirlo. Bueno, vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer esto porque tenemos tiempo, no hay apuro. Lo que tengo que fijarme siempre también es qué derivada voy a usar en el sentido de si es con 2 variables independientes o con 3 variables independientes. Entonces acá le voy a sacar su viñeta. Ahí está. Bueno, entonces derivamos. Derivamos con respecto a x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Esto es 0, esto es 0, esto es 0 y me va a quedar menos 2x. Y la derivada de 4 es 0. Ahora, con respecto a y,
Entonces, con respecto a y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3y al cuadrado, 3y al cuadrado. Y más 2y menos 5. Ahí está. Y el otro ya es 0 y el otro ya es 0. Y ahí entonces me voy ya a reemplazar aquí. Entonces tengo acá menos 2x y abajo toda esta expresión que tengo aquí. Ahí está. Y acá, sin ninguna duda, obviamente le vamos a afectar el signo al de arriba. ¿Para qué? Para que no me quede así tan bahía. Entonces me va a quedar acá 2x y abajo toda esta expresión sin cambiarle de signo. ¿Por qué? Porque ya hicimos el signo para arriba. Ahí está. Y ahí ya termina mi ejercicio. En algunos casos, por ejemplo, sus derivadas son medio complicaditos. ¿Por qué? Porque tienen, por ejemplo, cociente o tienen ese producto y esas cosas. Entonces tienen que hacer como ya sabemos hacer. Ahí está. Bueno, entonces esto era para cuando tenemos solo dos variables independientes. Ahora miro acá y encuentro que tengo tres variables independientes. Entonces tengo que usar las formulitas de z con respecto a x y la de z con respecto a y. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Me voy arriba y busco lo que necesito para mi cálculo. Y esto es lo que yo necesito. Estos dos que tengo aquí. Entonces copiamos y llevamos ahí abajo. Abajo. Bueno, ahí. Entonces, ¿qué necesito? Le saco acá su viñeta. No quiero viñeta. Bueno, entonces, ¿qué voy a necesitar? Para la primera, voy a necesitar la primera derivada de la función con respecto a x. Y puedo hacer ya todo de una vez. ¿Por qué? Porque voy a usar tres derivadas. O sea, ¿qué? Tres derivadas. Entonces, pongo aquí. Voy a necesitar esto. Voy a necesitar con respecto a y. Y voy a necesitar con respecto a z. Estos tres voy a necesitar. Y después ya es cuestión de A12 sin negrita. 11, porque es muy grande. Bueno, entonces miro acá qué cosa. Voy a mirar mi función. ¿Y cuánto me va a dar? Esta es la ecuación de una esfera. ¿Por qué? Porque los tres están elevados al cuadrado, las tres variables, y sus constantes son iguales. 1, 1, 1. Y 36, entonces es una esfera de radio igual a 6 unidades. Y el origen de la esfera, o sea, el centro de la esfera está en el origen del sistema de coordenadas tridimensionales. Bueno, entonces, ¿cuánto me da acá? Es igual a, si es con respecto a x, entonces me va a quedar 2x. Todos los otros son constantes. Si es con respecto a y, entonces, ¿cuánto me va a dar? Si es con respecto a y, me va a dar 2y. Y si es con respecto a z, entonces me va a quedar 2z. Ahí está. Y ahora ya es, ¿qué cosa? Utilizar las ecuaciones. O sea, la igualdad en este caso. Entonces, pongo esto aquí, es igual. Y entonces tengo arriba, ¿cuánto? A ver. Voy a poner acá mi raya de fracción. Y entonces, función con respecto a x. Y acá tengo que acordarme de poner el negativo. Menos 2x y con respecto a z, que es 2z. Y esto es igual a ¿cuánto? A menos, puedo simplificar el 2 con el 2, entonces me va a quedar menos x sobre z. Acá sí no tengo remedio con el negativo. ¿Por qué? Porque no tengo más de dos términos. Bueno, ahí está.
Y acuérdense de que necesariamente tienen que hacer también para el otro, ¿sí? A no ser que, así como les digo, tienden a ustedes en falso verdadero o algo por el estilo, entonces sí, no hace falta... Bueno, esto nomás voy a copiar de acá para no estar jugando otra vez con... Así. Entonces, esto es con respecto a y si es con respecto a y, entonces esto es y. Así. El de abajo no cambia. Entonces, con respecto a y, ¿cuánto es? 2i. Y si simplifico, entonces me va a quedar menos i sobre z. Y este es mi resultado final. Entonces le ponemos así y ahora sí ya podemos toquetearle como resultado. Ahí está. Allí. Y allí. Bueno, copio todo esto porque voy a necesitar para abajo. Esto voy a sacar de aquí porque ya tengo ahí arriba. O sea, ya tengo acá mi formulita. Ahora hacemos para este. Entonces voy a poner aquí. Qué pesado que es la viñeta esta. Entonces le saco su viñeta, pesado. Y voy a bajar en la siguiente hoja esto para mirar todo de una vez. Allí está. Buenos Aires. Entonces, a ver, empezamos a hacer con respecto a X. Con respecto a X, ¿cuánto me va a dar? Esto es 0, acá me va a quedar menos 2X. Y no tengo nada de X en el otro. Con respecto a Y, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 3 por 2, 6Y. Y con respecto a Z, entonces aquí me va a quedar 4Z. Ahí está. Y ya reemplazamos aquí. El negativo ya está aquí, entonces no hay problema. Con respecto a x, me da 2x igualito y el otro me da 4. Ah, este es negativo. Menos, así. Menos por menos más. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar x sobre 2z. Así. Y con respecto a y, entonces voy a tener arriba menos 6y. Y abajo tengo 4z. Y ahí, acá también negativo. Así, menos por menos más, entonces me va a quedar arriba, esto me va a quedar positivo, y arriba me va a quedar 3, y abajo me va a quedar 2. Si simplificamos, 6,4. Y bueno, y así se hace, señores y señoritas, una derivada implícita. Es lo más fácil que pueda existir en esta vida. Obviamente lo que les puede joder es de que, por ejemplo, acá les da, no sé, acá les pone X y después acá le pone Z y esas cosas. Pero ya saben hacer. O por ejemplo, les puede poner como cociente, entonces tienen que derivar como cociente. Eso es lo que pueden encontrar, pero son derivadas sencillas, no son derivadas complicadas. Bueno, ¿alguna consulta, señores y señoritas? Acá me doy cuenta de algo. Voy a dejar de grabar y les digo algo.